Ahora algunos van a preguntar, bueno, ¿y por qué estamos con aquello tan sencillo? Porque nos falta una revisión del fundamento. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, entonces hay que conocer la verdad. Y cuando el profeta estuvo más allá de la cortina del tiempo en aquella experiencia, se le preguntó, o se le dijo, sí, serás juzgado por lo que has dicho. Bueno, él no titubeó, él no comenzó a comerse las uñas. Él dijo, ¿qué de Pablo y Pedro? Ellos están bien. Entonces, todo bien, todo listo. Estamos a 0 kilómetros, muy bien. Porque yo he predicado igual que Pedro y Pablo. Y todos nosotros, los creyentes que estábamos presentes en esa visión, dijimos, en eso estamos confiando, que has predicado igual que Pablo. Y entonces, por eso estamos dando aquí un poco de estudio detallado del libro de los Hechos. La palabra de Dios aquí en la Biblia dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero efectivamente es los hechos del Espíritu Santo en los creyentes primitivos. Entonces ya pasamos por los primeros 4 capítulos, que fue allá en el mes de abril, y luego del 5 al 7 fue en el mes de junio con el hermano Marcelo, y este jueves con el hermano Romualdo Ríos de Colombia, pasamos ya hasta el 9, y ahora nos toca capítulos 10 y 11 en esta tremenda reunión, así que pongan atención y vamos a orar brevemente. Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta oportunidad de dirigirnos a las águilas que están por todos lados en Latinoamérica, en el mundo, esperando palabra de vida eterna. Nos has dado un profeta que nos ha hablado muy claramente y ahora estamos para repetir y para anunciar el evangelio al mundo entero. Bendice a tus siervos que están en aquellos lugares. Danos vida, danos gracia para hablar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los que tengan Biblia pueden estar abriendo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y ahí es donde vimos en el 40 al 41 la resurrección de Tabita. Y en el 43 dice que Pedro se está quedando ahí descansando en la casa de un tal Simón, que es curtidor. Eso es preparación de pieles. Bueno, entonces, por otro lado, allá en Cesarea, como a 75 kilómetros hacia el norte, en la misma costa, estaba un gentil, un hombre militar llamado Cornelio, el cual tenía a su cargo una compañía de soldados, la italiana, y quizás eran hasta 600 personas, soldados. Y él tuvo una visión celestial, amén, como a las 3 de la tarde, y su nombre fue pronunciado desde la otra dimensión. Verso 3 del capítulo 10 dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, ¿qué? ¿Se desmayó? No, él miró directamente al ángel. Entonces fue más que una visión, amén. Fue una visitación. Y él tuvo temor y respondió, ¿qué es, Señor? Verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, toda tu vida la tenemos bien enfocada. Dios se ha dado cuenta de todo lo que tú has hecho, etcétera. Bueno, entonces el 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, un simple varón, ¿verdad? Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok. Entonces aquí cabe decir, y les hago la pregunta a todos ustedes. ¿Creen ustedes que el ángel
le pudo haber dicho todo lo necesario y con autoridad celestial. Claro, él pudo haberle dicho cualquier cosa. Pero así como en otros casos, en este estudio de los hechos, se requiere un varón de Dios. Amén. Por eso está bien registrado acá en Efesios 4. A ver, ¿dónde estamos? En Efesios 4, el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, yo no veo ahí ninguna profetisa, ninguna pastora, ¿no? Son varones y ahí no menciona ninguna maquinaria, ¿no? No. Son 5 ministerios que Dios ha colocado en el cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo. ¿Y con qué? Con el fin de perfeccionar la novia de Jesucristo, los santos. Amén. Entonces Dios nos mantenga bien equilibrados. ¿Se acuerdan? Ajá. Equilibrados, no así ni así, pero bien equilibrado. Gloria a Dios. Y que podamos así seguir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Esperemos que todos estén viendo y oyendo bien. Es algo mágico, podemos decir, esto de la comunicación, pero usamos, ¿verdad?, la herramienta de la Odisea para el bien de Dios. Entonces, en el verso 7, Cornelio envió 3 hombres de confianza a Jope, así como el ángel había instruido. Salieron de inmediato, viajaron por toda la noche y llegando como a mediodía del día siguiente. Hoy día es un viaje de 1 hora en autobús, pero a pie. Entre tanto, Pedro está orando y descansando en la azotea, era un techo plano, y allá había una brisa, un poco de sombra. Y en el verso 10 estaba pegando el hambre porque abajo estaban preparando, ¿verdad?, la comida de mediodía. Bueno, y de repente entró en una visión, una experiencia sobrenatural. Ahora, un profeta es un vidente y él vive en 2 dimensiones. En que no conocemos nosotros y la otra que yo digo, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero yo digo la dimensión profética. Entonces, William Branham dijo, yo vivo en la otra dimensión más de la mitad del tiempo. Entonces, él puede estar aquí hablando conmigo, pero está en la otra dimensión. No es que se ha ido, está aquí mismo hablando, pero está viendo cosas que yo no veo. Entonces, tenemos 2 ejemplos de esto. Una vez él iba a una reunión, ¿verdad? Iba manejando todo el día para llegar a una reunión y él iba manejando y al lado derecho en el carro venía Billy Paul bien dormido. Atrás viene Rebeca, dormida también, pero acá del otro lado estaba una hermanita muy amiga de Rebeca, iba con ellos. Entonces ahí ella media dormida y, ¿verdad?, ojeando un poco. Ella dice que vio, mientras los otros 2 dormían, el hermano Branham se pone los lentes, saca la libreta, saca el lápiz y se pone a escribir un poco, porque Dios le está hablando algo. El carro va solo, él no tiene las manos en el timón, va solo el carro. En otra ocasión, él estaba con un gran número de personas y cuando terminó la reunión, él iba saliendo con Billy Paul también al lado derecho y unos hermanos atrás, todos bien despiertos. Y los hermanos habían instruido a las hermanas y los hermanos de esa reunión que se pusieran en fila por ambos lados del camino. Y mientras iba pasando el profeta, iban saludando. Él, muy animado por lo que vio y el amor que le estaba mostrando, quitó las manos, las puso en alto y el carro va solo, dio la vuelta, fue por un puente, no sé cuánta cosa, sin tocar el timón, ¿cómo se llama?, el volante. Dios estaba con él. Él vivía en otra dimensión. Entonces, para profetas es algo natural, eso sucede, ellos no se alarman. Un vidente puede mirar mucho más allá en la dimensión en donde nosotros no podemos ver. Amén.
Luego él regresa y regresa acá de este lado para contarnos lo que vio. El reto para el profeta: ¿qué tanto debo decirles y con cuáles palabras? Ese fue el reto de él. Bueno, entonces en esta visión con Pedro allá en la azotea, ustedes pueden leerlo todo, porque este estudio tiene la meta de que ustedes lean por sí mismos, que se pongan bien las pilas y lean detalles. Pero aquí estamos repasando. Entonces en el verso 11 y 12 del capítulo 10 viene bajando una sábana atado por los 4 puntos, lleno de animales. ¿Qué es eso? Cosas limpias, cosas comunes. Es que Dios le ordenó al pueblo judío en leyes específicas con respecto a la dieta, cosas que podían comer y cosas que no debían comer, ¿verdad? Y hasta la fecha así muchos, ¿verdad? Viven, porque viven conforme las leyes de Moisés todavía. Bueno, entonces aquí Dios estaba mostrando en símbolos al varón con las llaves del reino que ahora es tiempo de dar la vuelta a la esquina, y esta es la interpretación. El evangelio es para todo mundo, no solo para los judíos. Tales eran todos en la iglesia primitiva, los judíos. Y noten que tan fuerte estaba impresa estas leyes en la mente de las personas, a tal grado que Pedro se pone a discutir con el ángel. Él sabe que es un ángel, pero miren el verso 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo he sido siempre un judío al pie de la letra y no me han entrado a la boca esas cosas comunes. No, Señor. Bueno, entonces la voz le habla por segunda vez, en el 15. Volvió la voz por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En otras palabras, Pedro, por favor, pon atención. Esto es algo serio, no es un debate. Hijo, pon atención. Y esto se repitió por 3 veces. Y la visión se abrió y se cerró 3 veces y luego desapareció. Entonces fue que Pedro captó bien el asunto. Amén. En el 17, mientras Pedro está arreglando todo esto en la mente, aparecen 3 visitantes allá en la puerta. En el 19, aún arreglando bien las nuevas ideas de judíos y gentiles, el Espíritu de Dios le dice: en el portón están 3 varones que te buscan. Levántate, baja y recíbelos. No dudes, yo los he enviado. Amén. No se duerman todavía. No. Entonces él llega a la puerta: buenas tardes, yo soy a quien buscan. ¿En qué les puedo servir? Le explicaron cómo Dios había aparecido a su comandante. Verso 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Tremendo. El ángel le pudo haber dado todo el evangelio, hasta bautizarlo si quería, pero no, se requiere un varón de Dios. Entonces él los invitó a comer, pasar la noche. Al día siguiente salieron caminando y al día siguiente llegaron a Cesarea, como ustedes lo digan. Cornelio lo estaba esperando y había llenado la casa de parientes y conocidos. Amén. Y cuando Pedro pasó por la puerta, este varón fuerte, comandante de centenares, cayó postrado en el piso para adorar al siervo de Dios. Imagínense. La mismita persona del cual el ángel había dicho: esto es real. Todo estaba ocurriendo al pie de la letra. Demasiado emocionado. Amén. Bueno, pero genuinos siervos de Dios no aceptan adoración. Esa es la clave. No, Señor, de ninguna clase. No, siervos de Dios no son arrogantes. No están con esa cosa de que yo acá y ustedes allá. Nada de eso. Aquí estaba el varón de Dios,
la boca de Dios, el varón con las llaves, ¿verdad? Él había sido empleado por Dios para obrar muchos milagros. Aún levantar a Tabita apenas unos días antes. Y dijo en el 26, mas Pedro le levantó, párate. Dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Entonces, aunque Pedro había cometido algunos errores, había discutido con Jesús, hasta discutió con el ángel, ¿verdad? El día anterior, él estaba aprendiendo, ¿qué? Estaba aprendiendo equilibrio. Esto es para todas las cosas de la vida y Pedro lo estaba aprendiendo en ese momento. Se le fue difícil, pero estaba aprendiendo y enseñando a otros. Amén. Entonces, cuando entró en la casa, vio toda esa gente. Y lo primero que dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ustedes. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, la interpretación de la visión de 2 días antes. Ustedes bien saben que esto es ilegal, que yo esté en esta casa junto con ustedes. Tenemos segregación. Pero Dios me ha mostrado un camino mejor. Gloria a Dios. Su zona de comodidad se había ampliado. Vean bien. Dios le da la visión o la experiencia al profeta. Y solo el profeta es el que también puede proveer la interpretación correcta. No usted, no yo, no don nadie, no, solo el profeta. En el caso de Pedro, la visión, una sábana llena de animales. Si él le pregunta a otra persona, oye, ¿qué tú crees que es eso? Entonces cada quien da su opinión de la visión del profeta. Pero la interpretación correcta fue, Dios me ha mostrado un cuadro más amplio, que no lleva común a nadie, ¿verdad? Entonces el profeta de Dios es un vaso ungido. Nosotros simplemente somos repetidores, ¿verdad? Declarando la manifestación de la profecía del profeta. Dios no requiere opiniones ni ideas de ninguno de nosotros. Clávense bien eso. Nos toca ser vasos rendidos, flexibles y disponibles. Por medio de humanos, Él cumplirá su voluntad y se manifestará a esta generación moribunda. ¿Qué tal la vida tuya? Cada individuo que me está escuchando. La vida tuya está expresando Jesucristo, está mostrando un Cristo vivo al pueblo de Dios, al pueblo, ¿verdad?, en la calle. Billy Graham ha dicho, cuando el evangelio de Jesucristo es presentado con autoridad, citando de la misma palabra de Dios, él entonces toma ese mensaje y en forma sobrenatural lo hace llegar al corazón humano. Simplemente somos vasos ungidos, repetidores. Dios es el que pone la palabra en cada corazón. Igual hoy día, ustedes me están escuchando leer la misma palabra de Dios, citando al profeta de Dios, pero es el Espíritu Santo que se lo interpreta y lo pone en el alma suyo. ¿Amén? Bueno, entonces con la cuenta arreglada de judíos y gentiles juntos, el verso 29 dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, o sea, no me detuve. Así que yo pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Amén. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír
todo lo que Dios te ha mandado. Gloria a Dios. Estaban cabalmente listos para lo que Dios les quisiera decir. No había prejuicio, no había ideas raras. Lo que Dios tiene, eso es lo que nosotros deseamos. Pedro entonces predica en una casa por primera vez a los gentiles. Primera vez. De ahí comenzó el evangelio hacia Cúcuta, hacia Tennessee, hacia Argentina, hacia acá. En 10 versículos, él les da el mensaje del evangelio sencillo y completo. Vean el 41, por ejemplo. A ver, ¿dónde estamos? A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces Dios tiene control de todos los detalles, toditos. Mira el 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Verdad? Y el 43, por su nombre. Y quisiera tener un estudio de esa frase, su nombre. Es de suma importancia el nombre de Jesús y hablado en fe. Porque hoy día hay muchas fuerzas satánicas queriendo restar la deidad, sacar la deidad del nombre de Jesús y colocarla en otra parte. Que Dios nos tenga misericordia y nos mantenga fieles a su palabra. Amén. Entonces, vamos a ver el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos. La predicación de la palabra, aunque muy breve, fue tan poderosa que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ahí mismo en el culto de hogar, y se manifestó en que hablaban en distintas lenguas y glorificaban a Dios. Aún antes de ser bautizados. ¿Cómo es eso? Dios puede hacer cualquier cosa y no necesita tu opinión. Amén. A ver, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, ¿y qué pasó con el mandato y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Buena pregunta. Pero en ninguna parte de esta Biblia vas a encontrar que alguien se tomó la tarea de repetir esas palabras textualmente como las habló el Señor Jesús. No, Señor. Porque dice en el nombre. Y por más de 300 años bautizaron así, bautizándolos en el nombre del Señor Jesús. Pero luego la Santísima Iglesia Bautista, la Iglesia Católica, cambió eso para que, oye, ¿quién es Pedro? Vamos a hablar como Jesús. Bueno, todo se enredo, pero el bautismo correcto es en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, revisando brevemente, conocimos ya en el estudio, desde el primero hasta acá, a Bernabé, hijo de consolación, el cual ofreció de corazón en capítulo 4, luego en el capítulo 9, él le creyó a Saulo y fue amigo de Saulo, el agitador convertido. Conocimos a Ananías y su esposa Zafira, creyentes manufacturados, ¿verdad? En el capítulo 5, intentando mentir al Espíritu Santo. Conocimos al diácono Esteban, comenzó limpiando las mesas, pero luego defendiendo la fe ante las autoridades. Fue asesinado horriblemente por razón de su testimonio, el primer mártir. Luego conocimos a Felipe, el evangelista que experimentó viajar como pensamiento y predicó a 3 razas de gente en un solo día. Estúdienlo, así dice. Conocimos al africano, el secretario de Finanzas, que fue el primer creyente gentil en el capítulo 8.
el hermano Ananías, su creyente normal de allá en Damasco, que fue enviado por Dios a orar por el peor enemigo de la iglesia, capítulo 9. Ahora vimos a Cornelio, poderoso oficial del ejército que amaba a Dios, intentó adorar al siervo de Dios, pero llegó a ser un verdadero creyente. Y Saulo, agente del gobierno a cargo de la campaña anticristiana, del cual Dios dijo, este es mío, tengo grandes planes para él. Dios, ¿verdad? Con su iglesia, allá en el principio, y fíjense bien, el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que no ha sido completada. Está abierto al final. Nosotros somos esta parte del libro de los Hechos. Se está escribiendo a diario en la vida de ustedes, la vida mía. Y un día ya pronto el Señor cerrará ese libro y nos llevará. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos da para entrar al capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Bueno, se supone que hubieran estado regocijando al ver que se estaba cumpliendo Hechos 1:8. Serán mis testigos aquí hasta el final. Pero eran humanos igual que nosotros y tenían segregación religiosa. Y yo doy gracias a Dios que tenemos personas tal como el hermano Raúl, que abre las puertas, abre el canal. Todos, ¿verdad? Todos están bienvenidos. Bueno, entonces la iglesia es como un hospital. Todos bienvenidos. Dios es el médico y Él decide quién se queda y quién no se queda. Él hace la separación, no nosotros. Pero a veces tenemos, ¿verdad?, la vista muy corta y el que no se viste bien para afuera, no, hospital, aquí todos bienvenidos, la palabra lo arregla. Bueno, entonces Juan 3 del 14 al 18, lo pueden leer ustedes, seguirá siendo parte íntegro de la palabra por toda la eternidad. No es el mensaje de Billy Graham, es nuestro mensaje. Nosotros somos creyentes de toda la Biblia, gloria a Dios. Bueno, en el verso 2, Pedro regresó a Jerusalén y se encontró con la reprimienda caliente de algunos de los discípulos de vista corta. Y siendo que la noticia llegó antes que Pedro, estos ya tenían todos sus argumentos en orden, tenían sus citas favoritas bien marcadas, no había de otra. Pedro estaba bien errado. Y aquí le vamos a dar una buena cuando llegue. En el 3 le preguntan, ¿tú entraste a la casa gentil y comiste con esa gente? Pedro, ¿qué te pasa? Entonces Pedro, con mucha calma, relató la historia en detalle y en orden desde el 4 hasta el 18. Leanlo bien. Pero el 18 dice, entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Por eso estamos aquí hoy. Por eso esta Biblia nos habla, porque somos de esa gente, de esos gentiles. Bueno, pero noten bien acá el 13 y el 14, antes dice, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, ahora nosotros hoy día nos llamamos creyentes porque creemos toda la palabra. Si usted es una persona que él le puso esa cosa blanca, ¿verdad? Cosa blanca a un versículo acá, otro allá, o le tomó la tijera a la Biblia, como se le dan algunos, si usted está en esa condición, usted es un creyente manufacturado, no es legítimo, ¿verdad? Pero el creyente cree toda la palabra, no solo las porciones que le convienen, como diríamos cristianos de cafetería. Tú llevas a un niño de 12 años o de 8 años a la cafetería, él no va a comer de todo. Él va a comer del chocolate, lo que le gusta. No, nosotros comemos todo la palabra. Y sucede lo mismo en cada iglesia donde yo visito.
Unos dicen amén a cierta cosa, otros dicen amén a otra cosa. Pero el poderoso siervo de Dios nos dijo que toda palabra ensambla perfectamente. Amén. Toda la palabra es Dios hablando a su pueblo. Bueno, entonces simplemente debes poner a un lado lo que parece ser un hueso. Porque no, aquí, quizás más adelante veas, eso no es hueso, eso sabe bien. Entonces el ángel que llegó a la casa de Cornelio le pudo hablar todo, el versículo 14, ¿verdad? Él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y tu casa. El ángel pudo arreglar todo eso en 10 minutos. ¿Por qué tanta cosa ir allá a buscar al pescador y traerlo y tanta cosa? No, el ángel lo pudo haber hecho todo. Pero Dios tiene un plan que no falla. ¿Cuál es? Gracias por preguntar. El plan de Dios está en Romanos capítulo 10. Abran su Biblia. Todo predicador debe conocer esto. Romanos 10, comenzando con el 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o americano y mexicano, colombiano, etc. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No el que anda con libritos, no, el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y nuestro profeta William Branham nos ha dicho, en el año 47, Dios pudo haber enviado al ángel. ¿No es así? Él pudo haber permitido el mismo ángel venir. Pero en vez de eso, él envió el ángel para hablar por medio de la voz de un hombre. Dios siempre emplea al hombre para su labor, ¿correcto? Él no emplea organizaciones, ni tantas cosas, ni cosas mecánicas, pero emplea a hombres. El Espíritu Santo cayó sobre hombres. Ese es el instrumento de Dios aquí en la tierra. En otra, acá en el 62, más grande que Salomón, Dios no emplea ídolos. Siempre emplea hombres. Dios no usa maquinaria, cosas mecánicas. Él usa hombres, individuos. Ese es el plan de Dios. Mantengamos el plan de Dios. Métase a la palabra, busque su idea acá en la palabra. Si no está en la palabra, bótelo. Entonces aquí tenemos el varón con las llaves del reino, conduciendo un culto humilde en una casa, con muy poca gente. Verso 15 dice... perdón, vamos acá otra vez a los Hechos, capítulo 11, me perdí, perdón, soy humano igual que ustedes. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Bueno, igual como en el día de Pentecostés. Y luego me acordé, mira el 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Una pregunta. Jesús les había dicho, y lo tenemos registrado en Juan 14, 25 y 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, amén, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y sin el bautismo del Espíritu Santo, usted se queda. Bueno, entonces cuando los creyentes de mente pequeña escucharon todo esto por boca de Pedro,
callaron. En el 18, gloria a Dios, aleluya. El maestro les dijo en Marcos 8, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Ven? Entonces, el evangelio es para quien quiera. No es solamente para unos y otros no, es para quien quiera. Solo Dios sabe quiénes son los elegidos. Usted no sabe, yo tampoco sé, ¿verdad? Nadie sabe. Nosotros lanzamos la red como si fuera para todos, pero Dios conoce cuáles son los peces. Entre tanto, en el verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ok. Entonces, viajaron lejos, ¿verdad? Se fueron de Jerusalén porque aquí están matando a los creyentes, vamos allá donde hay paz. Pero en Mateo 10 fue solamente a judíos. Ahora fueron hasta Fenicia, que es Líbano hoy día. Son 200 kilómetros a pie. Por barco hasta la isla de Chipre, 250 kilómetros. Antioquía, más de 500 kilómetros. Viajaron en busca de mejor lugar donde criar su familia, en vista del caos en Jerusalén y otras ciudades. Y cuando llegaron allá, comenzaron a hablar con los vecinos, testificando de sus experiencias, pero solamente entre judíos. Recuerden, cada grupo étnico se quedaba entre los suyos, bien definido. Pero recuerden, en el capítulo 2 había judíos por todo el mundo y hablaban cuando menos 2 idiomas. Algunos hablaban el griego, por ejemplo, aquí dice en el 20. A ver, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Chipre sigue siendo Chipre, la isla. Cirene es ahora Libia. Son lugares que están en la noticia cada rato. Y el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios bendiciendo los testimonios. Usted únicamente tiene que permitir que su lucecita, su luz pequeña que tenga usted, su lucecita, es que brille naturalmente. Usted no tiene que andar con mucha cosa. Simplemente viva su vida natural, que Jesucristo vaya brillando. Dios se encarga de lo demás. Cada pieza del rompecabezas tiene su lugar estratégico y solo Dios conoce el cuadro completo y cómo debe ser. Y cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron del avivamiento en aquellos lugares lejanos, enviaron a Bernabé y a eso fue él en el 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, entre tanto, Saulo se había ido a visitar su familia en Tarso, como a 250 kilómetros al noreste, lo que hoy día es el sur de Turquía. Y ahora el hijo de consolación, Bernabé, también iba allá para verlo, a él, ¿verdad? Estuvo algún tiempo con Saulo y lo trajo de nuevo a Antioquía y ahí permanecieron por un año entero, instruyendo en la palabra a los nuevos convertidos. Amén. Bueno, y por primera vez en la historia, los creyentes de este nuevo camino fueron llamados cristianos en Antioquía, verso 26 del 11. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñándoles a mucha gente y a los discípulos, y les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, la palabra iglesia primero fue usado en el capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia. Luego en otros lugares, como aquí en el verso 22 y el 26, estos eran grupos de creyentes de semejante creencia,
creían igual. Solo en el cuarto siglo fue cuando la iglesia significaba un edificio. Ahora, al formar una iglesia, estos creyentes primitivos no huyeron de la sociedad, no se fueron allá a un rancho allá solitos, nada de eso. Ni tampoco formaron congregaciones que competían entre uno y el otro para robarse los miembros, como pasa hoy. Era un concepto radical y poderoso dirigido por el Espíritu Santo. ¿Ven? Lo cual dominaba sus vidas. Y para la gente de la calle era obvio y fueron llamados cristianos porque vivían una vida igual a Cristo. Les he dicho antes y lo repito ahora, San Francisco de Asís, allá hace 900 años, dijo, predica siempre, emplea palabras cuando sea necesario. Pero somos tan bocones hoy, tanta palabra y con celular 24 horas, por favor. Simplemente vive tu mensaje, una vida que los demás van a hacer una pregunta. Perdón. Entonces recuerden que en el capítulo 9, cuando los seguidores eran llamados de este camino, con referencia a yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al comienzo eran casi todos judíos. ¿Amén? Pero ahora en Antioquía, los seguidores eran de distintas culturas. No era suficiente decir que eran judíos o griegos y romanos. Existía un hilo central, Cristo. Al comienzo era un nombre de rechazo, algo sarcástico. ¡Ay, aquellos cristianos! Pero el nombre les cayó bien y llegó a ser un título de honor. Del 27 al 30 del capítulo, estamos en el 11, la iglesia en Antioquía estaba creciendo y a diario y desde Jerusalén bajaron profetas. Uno en particular, su nombre era Agabo. Vino para anunciar que venía un gran hambre y así fue. Uno puede estudiar la historia y leer de César Claudio, el cuarto emperador de Roma, que fue un gobernante muy malo y fue durante su tiempo que ocurrió el hambre. También él fue quien sacó a todos los judíos de Roma y también muchos cristianos. Pero en la primera demostración de afecto fraternal, la iglesia en Antioquía mandó ayuda misionera, dinero, en las manos de Bernabé y Saulo, y los santos en Judea recibieron esta ofrenda porque estaban sufriendo. Esa gente vivía su cristianismo, no solamente citando y discutiendo, pero verdaderamente amaban al prójimo. La palabra se manifiesta en sus vidas. Jesucristo vivía en aquel primer siglo porque la gente creía y estaba totalmente rendida al Espíritu de Dios. Y para terminar, la palabra nos dice en Juan 13:35, por esto conoceré, toda esa gente va a conocer que sois mis discípulos, el amor que os tenéis el uno por el otro. Pero a veces, hermanos, nos ven discutiendo y esta iglesia contra aquella y todos con los mismos libritos, con la misma Biblia. ¿Qué es eso? No, amémonos los unos a los otros. Esto está por terminarse. Estamos en una pandemia, estamos en una cosa horrible y se está acabando. Esto nunca va a volver a lo normal. Que Dios nos ayude a ser más, ¿verdad?, capaces en la palabra y conocer que Jesucristo es real en mi vida y en tu vida. Dios me los bendiga. Hasta la otra.